Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana les saludamos una vez más en el amor de nuestro Señor Jesucristo, deseando que sus bendiciones y sus favores estén siempre con ustedes. Vamos a iniciar, como de costumbre, con una lección más de nuestra escuela dominical, hoy domingo 11 de julio. La lección número 20, titulada Reforma Apostólica y Profética. Bien, vamos a leer en la palabra del Señor dos textos bíblicos. El primero es Segundo de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Segundo de Crónicas, su capítulo 20, verso 20. Vamos a leer la palabra del Señor, esperando que allá en casa usted pueda estudiar esta hermosa palabra juntamente con nosotros y que sea una grande y tremenda bendición para todas las familias. Segundo de Crónicas 20:20 dice la palabra del Señor: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Vamos a una cita más. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 28. Primera de Corintios capítulo 12, verso 28. Y dice la palabra del Señor así: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Bien, una cita más. Hechos capítulo 3, verso 19 al 21. Hechos 3, 19 al 21. Y la palabra del Señor dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Muy bien, iniciamos con nuestra lección. Leemos la verdad central y dice así: el movimiento apostólico y profético pretende ser la restauración de los ministerios bíblicos. Sin embargo, sus postulados se fundamentan en una mala hermenéutica y algunas de sus doctrinas son características del neopentecostalismo. La verdad central, amados hermanos, habla y nos dice que este movimiento o esta reforma apostólica y profética pretende, o ellos creen ser los que van a restaurar los ministerios bíblicos, los ministerios que ellos creen que no han sido desarrollados. Pero tienen un grave error. El error es que lamentablemente están fundamentando su teoría, sus ideologías en una mala hermenéutica. ¿Y qué es la hermenéutica? La hermenéutica es una materia que nos ayuda a identificar o a interpretar los textos bíblicos, a definir la originalidad de los textos bíblicos, a definir tiempo y forma de los escritos de la Biblia. Y sobre todo, y algo más aún peor,
que sus doctrinas son características del neopentecostalismo. Hace ya unos domingos atrás, nuestro hermano Omelino, que lo saludamos con mucho cariño y un afectuoso saludo, le mandamos hasta su casita, que gracias a Dios se han recuperado muy bien por la gracia de Dios, juntamente con nuestra hermana Carmelita. Él compartió esta lección acerca del neopentecostalismo, y una de las cosas que sobresalta el neopentecostalismo es la prosperidad, entre otras cosas. Habla acerca de la prosperidad material. Es una de las cosas que se ensaña la Reforma Apostólica y Profética en sus doctrinas. Vayamos al desarrollo de la lección. Punto número 1, el origen y el desarrollo. El ministerio apostólico tiene que ver con fundamento, implantación, edificación, solidificación, cobertura, enseñanza, paternidad, gobierno, autoridad, función y unción espiritual. Todo lo que usted escuchó es la característica o la definición de un apostolado o de un apóstol. ¿Qué es la función de un apóstol? Repito y ponga atención. La función de un apóstol tiene que ver con fundamento, implantación, edificación, solidificación, cobertura, enseñanza, paternidad, gobierno, autoridad, función y unción espiritual. 11 cosas que se identifica con el ministerio apostólico. Si nosotros pudiéramos darnos cuenta y si nosotros pudiéramos de alguna manera contar o ver las cualidades o la función más bien de hoy en día de los supuestos apóstoles, no tienen ni la mitad de lo que es la función de un apóstol. Porque todo esto significa ser apóstol. Estas 11 cosas son las que un apóstol, en las que un apóstol trabaja, en las que un apóstol ofrece hacia los demás. Pero los de hoy en día no tienen nada que ver con la definición del ministerio apostólico. La Reforma Apostólica y Profética afirma haber restaurado el don y función del apóstol en su gobierno eclesiástico, indicando que es lo ordenado por Jesucristo para tener tiempos de refrigerio, el cual consideran que es el avivamiento de los tiempos finales antes del retorno del Señor. Esa es la postura de la Reforma Apostólica y Profética, que en ellos hay tiempos de refrigerio, que en ellos se ha basado el Espíritu Santo para que haya un avivamiento, solamente en ellos. ¡Qué ironía! La restauración de todas las cosas incluye el modelo apostólico y profético que aparece en 1 Corintios capítulo 12, verso 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas. Tergiversan la parábola de nuestro Señor Jesucristo si se hacen llamar los odres nuevos, donde viene a reposar el vino nuevo del Espíritu Santo. Qué tremendo la idea de la Reforma Apostólica. Personalizan algunos textos bíblicos que a ellos les favorezcan, o más bien lo consideran algunos textos bíblicos como esto, 1 Corintios 12, 28, a su favor, a sus conveniencias. Un punto más, el ministerio profético. ¿Qué es el ministerio profético? Segundo de Crónicas 20:20, que fue el que leímos,
Dice así: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros; creed a sus profetas, y seréis prosperados. Existen dos tipos de profetas: los que tienen el don de profecía, según revela 1 Corintios 12:10. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 12:10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Muy bien, esto es lo que dice 1 Corintios. ¿Qué es la habilidad sobrenatural para oír y comunicar lo que Dios quiere decir a su iglesia? Y el que recibe el oficio de profeta descrito en Efesios 4:11. Vamos a ver qué es lo que dice Efesios capítulo 4, su versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, que revela los designios de Dios y debe dar testimonio del carácter y voluntad de Cristo. Los impulsores de este nuevo movimiento afirman que en estos últimos años Dios ha levantado su voz mediante profetas hacia todas las naciones. Los profetas fueron parte vital en el ministerio del primer siglo, y lo mismo será en el avivamiento final. Dios dice: este movimiento está restaurando el fundamento necesario para que la iglesia cumpla la gran comisión, cimentándolo sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, dice Efesios capítulo 2, versículo 20. Esta es la intención de la reforma apostólica y profeta, que solamente el ministerio profético será útil para los últimos tiempos, para el retorno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la cobertura apostólica que ellos ofrecen? Actualmente se ha involucrado cientos de iglesias pentecostales independientes, pastores, evangelistas, ministros, congregaciones pequeñas, que por falta de recursos solicitan su cobertura apostólica, inocentes de las consecuencias que vienen después. Caen en sus engaños. Según los propulsores de este movimiento, la cobertura les brinda paternidad, trae bendición, provisión, sustento, crecimiento, madurez, conocimiento, estatura, firmeza, seguridad, autoridad. Estar bajo cobertura es caminar bajo el diseño de Dios. Creen que las iglesias que así lo hacen se acercan al ministerio ideal del Nuevo Testamento. ¿Qué están diciendo la reforma apostólica y profética? Nosotros somos el modelo ideal. No hay otros mejores que nosotros. Somos su única opción. Eso es lo que están diciendo. Y todo lo que ofrecen parece ser que es más a favor de sus propias personas que a favor de aquellos a quienes deberían de servir. El punto número 2 de nuestra lección dice: los peligros del cambio en el gobierno de la iglesia. Sumisión a su autoridad y gobierno. Reclaman ser la autoridad apostólica de Isaías 2:2-4 y alegan que han restaurado el tabernáculo de David de Hechos 15:16-17, para que el resto de los hombres, iglesias independientes, busquen al Señor. Según su postura, la iglesia que no se adhiera a ellos muy pronto dejará de dar fruto y morirá. ¡Qué tremenda mentira! La iglesia que no se adhiera a ellos muy pronto dejará de dar fruto y morirá. La iglesia que deje dar fruto, la iglesia que muera
no es porque no se ha adherido a ellos. La iglesia que deje de dar fruto y la iglesia que muera es porque ha dejado de ver y de seguir a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que da vida, porque Él es el que nos da para que nosotros podamos dar frutos, porque en su palabra dice, San Juan capítulo 15, versículo 5, separados de mí, nada podéis hacer, porque todo pámpano en mí lleva fruto. Están muy mal esta reforma apostólica si creen que las iglesias que no se adhieran a ellos van a dejar de dar fruto y van a morir. ¡Qué tremenda mentira! ¿Cuál es su escatología? Su escatología es posmilenialista. Hay un hombre llamado Héctor Torres, en su libro Apóstoles y Profeta, declara: el ministerio profético es parte del fundamento necesario para despertar a la iglesia en su llamamiento de guerra espiritual. Esta es la manera de poner al enemigo a nuestros pies. Una vez que esto haya sucedido, Cristo vendrá a reinar sobre todo el mundo y así permanecerá por los siglos de los siglos. Prácticamente este es el mismo pensamiento de las corrientes teosofistas y de la nueva era, junto con otras doctrinas heréticas que conocemos hoy en día. Por supuesto, son herejías. La reforma apostólica y profética tienen la misma escatología que el movimiento posmilenialista. Ellos creen en un reino literal. Ellos creen en un reino que conquistar. Por eso hablan acerca de la guerra espiritual, porque están creyendo conquistar el mundo social, filtrándose en la sociedad con las autoridades políticas, gobierno, hasta querer conquistar al mundo. Pero están hablando de una conquista material, terrenal, y hablan de un reino literal, como meramente el pensamiento posmilenialista. Su llamado insistente a la guerra espiritual. Abiertamente han declarado la guerra a Satanás. Declaran que ellos conquistarán regiones, ciudades y naciones, derrocando a los poderes de las tinieblas y estableciendo el reino de Dios hasta la venida de Cristo. Sus seguidores hacen cartografías espirituales, detectando los tipos de espíritus que mantienen el gobierno del enemigo, y se lanzan en ferviente guerra espiritual a través de sus apóstoles de intercesión y profetas que llaman a la guerra a través del ayuno y la oración. Hacen sus conjeturas de los textos de Daniel 10, 12 al 14 y Efesios 6, 10 al 20. Analizando un poco sobre la famosa guerra espiritual, es, amados hermanos, un poquito oscuro la forma en la que ellos hacen su oración de la famosa guerra espiritual. En algunas ocasiones Dios me dio la oportunidad de poder platicar con algunos de ellos, gente que era miembro de iglesias como de las que estamos viendo en el estudio sobre la reforma apostólica y profética. Y hablar sobre la guerra espiritual no es otra cosa más que declaraciones que ellos quieren personalmente, declaraciones que ellos anhelan, como un ejemplo, el querer conquistar, el querer ganar territorio del enemigo, el hacerle guerra a Satanás. Declaraciones como: nosotros somos hijos de Dios y el enemigo no tiene parte con nosotros. Declaraciones que tenemos bajo nuestros pies al enemigo, que nosotros vamos a conquistar esto, vamos a conquistar lo otro, nosotros vamos a tener negocios más grandes, vamos a ser empresarios, etcétera. Declaraciones como esas, que no involucra
y no tiene nada que ver con el ganar almas para el crecimiento del reino de Cristo. Los prodigios y señales de sanidad, milagros y liberación. Los milagros, prodigios y sanidades eran distinción especial de los llamados del Señor y eran recibidos mediante la fe y en el nombre de Jesús. Nosotros creemos que en la actualidad Dios sigue obrando milagros y maravillas. Por supuesto, nosotros como iglesia de nuestro Señor Jesucristo, creemos que aún Dios, que aún nuestro Señor Jesucristo puede y sigue obrando milagros, sanidades, prodigios a su manera y conforme a su voluntad. Nosotros no hemos dejado de creer en un Dios que hace milagros. Nosotros no hemos dejado de creer en un Dios que tiene poder para hacer posible lo imposible. Nosotros no hemos dejado de creer, amados hermanos, en un Dios todopoderoso. Pero tenemos que ser conscientes que Dios es un Dios de orden y que esas sanidades, como dice nuestra lección, venía a través de dos cosas. Primero, viene el milagro, la sanidad y los prodigios a través de nuestra fe. Vienen los milagros, sanidades y prodigios a través de creer en Jesús. Pero parece ser que esta secta incluye otra cosa. Vea, pero hoy este movimiento ha mezclado la fe con ciertos ritualismos extravagantes que se usa en religiones tradicionales, poniendo la confianza en objetos o artículos personales. Entonces, no basta tener fe y no basta hacerlo en el nombre de Jesús. Parece ser que ya se incluyó un objeto para que surjan los milagros, los prodigios y las sanidades. La palabra solamente menciona un caso de este medio usado por los apóstoles en Hechos capítulo 19, versículo 12. Vamos a verlo. Hechos 19, 12. Dice la palabra. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¿Qué hizo aquí el apóstol Pablo? Oró por los enfermos, pidiendo paños o delantales de los enfermos para orar, y dice que los enfermos sanaban. Pero ¿qué dice nuestra lección? Se nos dice que Pablo oraba por pertenencias del enfermo para que al ponerla sobre éste recibiera el milagro. Sin embargo, el pasaje en ningún momento sugiere que al orar por los enfermos nosotros también debamos usar el mismo método. Por supuesto que no. Esto no es una doctrina para seguir. Nunca el pasaje nos enseña o nos invita a que nosotros hagamos lo mismo. Fue algo inusual que ocurrió. Fue algo maravilloso y asombroso lo que el apóstol Pablo hizo a través de nuestro Señor Jesucristo, pero fue único. Y no se nos invita a que nosotros hagamos lo mismo. Eso quiere decir entonces que la reforma apostólica y profética está haciendo uso de este método para que los milagros, las sanidades y los prodigios se vuelvan más atractivos. No basta que la gente crea, tenga fe. No basta que la gente sepa que la sanidad, los milagros y los prodigios se llevan a cabo a través en el nombre de Jesús. Entonces, amados hermanos, Iglesia de Cristo, qué mal está esta reforma apostólica y profética, creyendo que los milagros, las sanidades y los prodigios vienen a través de objetos. Eso se llevó a cabo, se hizo, pero no quiere decir que lo sigamos haciendo. Y no dudamos que en alguna ocasión Dios pueda hacerlo de nuevo. Eso no lo dudamos, pero no es para practicarlo, mucho menos para enseñarlo. Yo he sido testigo de gente, de predicadores, de evangelistas, que invitan a la gente. Hoy vamos a tener una noche de campaña, pero trae tu pañuelo, trae tu toalla
y con esa toalla, cuando tú regreses, tu enfermo o la necesidad o lo que tengas, Dios va a responder conforme a tu necesidad. Incluso han pedido camisas, prendas, playeras, gorras, etcétera, para que oren por ellas. Incluso han vendido agua, han vendido aceite, han vendido madera, cuántas cosas que podemos decir acerca de esta secta que ha hecho tergiversando la verdad. Seguimos, encontramos también la teología de la prosperidad, a la que ellos llaman provisión apostólica. Los encuentros espirituales para recibir nueva revelación de Jesucristo, que no está en su palabra, y su insistencia de llegar al poder en los gobiernos civiles para instaurar poco a poco el reino de Dios. Quiero hacer hincapié en esto cuando habla acerca de los famosos encuentros espirituales para recibir una nueva revelación de Jesucristo. Es un poquito difícil de digerir, de entender esta parte, de asimilarlo, amados hermanos. En una ocasión, estando en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, estuve 2 semanas de campañas. Estando allá, me tocó ver a un grupo de personas en una iglesia que venían de un famoso encuentro. Entre ese famoso encuentro venían varios grupos de hermanos clasificados, jóvenes, varones, hermanos ya más grandes de edad, y cada uno dio su testimonio de lo que sintió, y todos decían, fue una experiencia maravillosa, tuvimos un encuentro con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos ministró, nos llenó, el Espíritu Santo nos ministró de una forma maravillosa, excelente. Y una frase muy popular de ellos es, cuando usted le pregunta, cuando usted le dice, hermano, ¿cómo está o cómo se encuentra usted? Una muletilla de ellos para poder decir cómo están, siempre usan esta frase, maravillosamente bien. No sé a qué se deba, si es algo psicológico o es parte de la rutina de la enseñanza que ellos tengan, pero de esa forma siempre responden. Entonces, estando allá en Matamoros, Tamaulipas, pude darme cuenta, amados hermanos, que puede ser 2 cosas que ellos manejen. Una, lo que es la psicología. 2, el emocionalismo. Porque uno de ellos, de esos varones que estuvieron, incluso fue uno de los que lloró más, diciendo que había tenido un encuentro y una experiencia maravillosa con el Espíritu Santo, con Dios, fue uno de los que pocos días después se había emborrachado, pero de una forma exagerada. Y no es el único. En la Ciudad de México, donde estuvimos pastoreando, me tocó ver a un hombre igual, a un hombre que decía, incluso Dios me habló, a un hombre que decía, Dios me reveló, Dios me mostró una visión, voy a orar para que el enfermo sane y el enfermo va a sanar, cosas como esas. Pero ese hombre, yo cuántas veces incluso personalmente vi, estando afuera de una tienda donde venden vinos, consumiendo. Eso para mí fue algo impactante, ver a un hombre que decía que Dios le hablaba, que Dios le daba profecías, que Dios le daba revelación, que Dios lo usaba en sanidad, y verlo ahí y en esas condiciones. Entonces llego a una conclusión. La famosa reforma apostólica y profética estaban usando psicología y emocionalismo. Los famosos encuentros se dan lamentablemente, ¿cómo podría llamarle? Muy íntimos,
Ellos no revelan lo que hacen en los famosos encuentros. Ellos solamente dicen, fue una experiencia maravillosa, me fue bien, el Espíritu Santo me tocó, me ministró. Pero si usted va con uno de ellos a decirle, hermano, ¿qué vivió allá? ¿Qué hizo usted? Nadie le va a decir lo que hizo. No tienen permiso para decir lo que hacen allá adentro. Nadie puede decir lo que se hace. Porque en una ocasión yo platiqué con uno de ellos, con una pareja, un matrimonio. Ellos me dijeron, pastor, nosotros hemos ido a cientos de encuentros donde Dios nos ha ministrado y bueno, tantas cosas ellos decían, pero a final de cuentas ellos seguían siendo los mismos hombres, la misma mujer, que no cambiaba, que no eran diferentes, que seguían siendo los mismos. Entonces, yo muchas veces les pregunté, le decía, bueno hermano, pero ¿qué hacen ahí? ¿Qué experiencia tienen? ¿Qué es lo que hacen? Ellos me decían, pastor, no podemos revelar lo que hacemos allá adentro, porque hacemos un compromiso, hacemos un pacto, firmamos y no podemos decir nada de lo que se hace allá adentro. Entonces, imagínense, si ellos no pueden revelar y no pueden decir lo que se hace allá adentro, la pregunta es ¿por qué? Pero estos famosos encuentros donde al parecer es para recibir una nueva revelación de nuestro Señor Jesucristo, esa gente simplemente está disfrazada de religiosidad, porque sigue siendo el mismo, sigue siendo la misma. Cuando tú tienes un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, no eres igual, no puedes seguir siendo el mismo. Cuando tú tienes un encuentro con Él, su exquisita presencia, cada día la recuerdas, cada día se te viene a tu mente, lo sientes, lo vuelves a sentir en tu cuerpo, en tu ser, y no puedes seguir siendo el mismo, porque esa experiencia te lleva a querer seguir experimentando y viviendo. No puedes seguir siendo el mismo. Pero esta gente parece ser que no. Esta gente, a pesar que va en los famosos encuentros, tras encuentro, pero nunca encuentran a Dios. Solo son enseñados psicológicamente, emocionalmente, pero a Dios lo tienen muy lejos. El punto número 3 de nuestra lección dice, el contexto bíblico de apóstoles y profetas. El error del ministerio quíntuple. Su declaración es contundente, es necesario desarrollar en cada iglesia local los 5 ministerios, donde nos habla en Efesios capítulo 4, versículo 11. El problema es que ha creado la enseñanza de que este versículo es el paradigma, el modelo imprescindible para establecer ministerios legítimos en la iglesia local para su crecimiento y mover del Espíritu Santo. La verdad es que ninguna iglesia local de los tiempos de Pablo contaba con los 5 ministerios y rindieron su fruto cada día. Hechos capítulo 2, versículo 47 dice, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. O sea que la iglesia primitiva no necesitó tener los 5 ministerios para poder desarrollar, dar fruto y crecer. Pero parece ser que esta reforma apostólica y profética es imprescindible que se tengan los 5 ministerios. Tener a Jesucristo y a su Espíritu Santo es más que suficiente para dar fruto y para tener un crecimiento sano. Las redes apostólicas. Los superapóstoles enseñan que la iglesia novotestamentaria era el fruto del ministerio fundacional directo de los apóstoles y que éstas conformaban su red, la cual ellos gobernaban personalmente. Su ideal es que esto se aplique en nuestros días con todas aquellas iglesias pentecostales independientes, quienes le deberán obediencia y fidelidad al apóstol que las abrigue. Al momento las redes apostólicas más fuertes radican en los Estados Unidos, pero también ya tienen presencia en nuestro país. O sea, ¿qué es lo que ellos quieren? Tener suma autoridad. Que los que en cuanto más se adhieran, ellos poseen más autoridad para con ellos. ¿Cuál es la cobertura apostólica? Acontecerá en los postreros tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los callados y correrán a él todas las naciones. Isaías 2:2. Todo el edificio bien coordinado va creciendo. En esta cobertura se trata de
ensamblar a todos sus afiliados y al mismo tiempo adquirir un desarrollo pleno. Los apóstoles y profetas, quienes son los edificadores de la casa, afirman tener una gracia dada por Dios para recibir revelación y al mismo tiempo una comisión de dar a conocer los ministerios divinos. ¡Qué tremendo! Ellos creen tener una gracia especial dada por Dios para poder desarrollar los ministerios, para poder desarrollar la comisión que ellos tienen. La gracia de Cristo llega cuando tú te sometes a Él. La gracia de Dios llega cuando le obedecemos y cuando tratamos de serle fiel a Dios. Según la interpretación que ellos hacen de Isaías 2, 3 al 4, sostiene lo siguiente: y vendrán muchos pueblos. Esto significa que la gente buscará cobertura profética, que a ellos les buscarán. Ellos malinterpretan este texto bíblico. Ellos creen que cuando dice y vendrán muchos pueblos, ellos creen que vendrán muchos para buscar cobertura para ellos. Lo segundo, venid y subamos al monte de Jehová. Esta es la actitud y determinación que tomarán los que sean impactados por la casa de Dios, que ha de brillar desde la cima. Serán motivados a subir de nivel, a escalar posiciones. Vamos ya terminando. ¿Cuál es lo tercero? Nos enseñarán sus caminos. Esto significa que encontraremos un diseño global que implica muchas partes bien ensambladas una con otras. Como podemos observar, hacen una extraordinaria mala interpretación de un pasaje, como podemos hacer una mala interpretación de un pasaje netamente futurista, que veremos su cumplimiento cuando Israel sea la nación representante de Dios en el milenio. Este movimiento lo alegoriza a su favor, declarando que ellos son ese monte de la casa de Jehová. ¡Qué mal! Qué mal está este movimiento de la reforma apostólica y profética, creyendo que ellos son este monte en cuanto este monte se refiere a Israel. Concluimos. Esta corriente proclama ser el último mover de Dios para traer orden y crecimiento a la iglesia de Jesucristo, pero observamos que fallan en tres aspectos. ¿Cuáles son? Uno, no es un modelo nuevo, pues con anterioridad los mormones habían ya establecido su estructura de 12 apóstoles y no se dicen pertenecer a este grupo restaurador. Dos, no es una reforma, pues todos los ministerios apostólicos, Efesios 4:11, legítimos que propone restaurar en la iglesia siempre han estado funcionando. Por supuesto, siempre Dios ha estado llamando, y Dios dice, porque no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y el último, tampoco es apostólico y profético, porque sus definiciones de estos términos no obedecen en absoluto al modelo bíblico. Por supuesto, no hacen nada de lo que la Biblia habla acerca del profeta, acerca del apostolado. A nosotros como iglesia nos basta mantener nuestros principios bíblicos de autoridad, a nuestro Señor Jesucristo, quien derrama de su Espíritu en nuestros corazones para prepararnos para el día de su manifestación gloriosa en las nubes. No podemos hacer otra cosa, no podemos tener otra actitud nosotros como iglesia más que esperar con firmeza la venida de nuestro Señor Jesucristo, el encuentro glorioso que tendremos con Él en las nubes. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias en esta hora. Agradezco por la enseñanza, por la palabra que has traído a nuestro corazón. Gracias porque una vez más, a través de tu palabra, llegas a nuestro corazón y a exhortarnos a que permanezcamos firme en tu gracia y a que permanezcamos firme para esperar ese día glorioso, el encuentro contigo en las nubes. Te esperamos, Dios, amamos tu venida, esperamos tu venida, vivimos esperando tu venida. Santifícanos en tu nombre y ayúdanos en el nombre de Jesús para poder permanecer firme, fiel hasta el día que tú aparezcas en las nubes. Pido por la vida del pastor Pablo, en tus manos pongo a él y a su esposa. Declaro en el nombre de Jesús, en tu nombre y con la fe que tú nos das, declaro salud sobre su vida, declaro bienestar sobre él. Pido en el nombre de Jesús
que tengas misericordia y que sane su cuerpo, que establezca su salud. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y ayúdanos para esta nueva experiencia que hemos de vivir con la pandemia que lamentablemente Dios Todopoderoso se ha suscitado y que ha hecho que la agenda, que todo lo que estaba programado se trunque, pero creemos que en tu nombre, Dios Todopoderoso, vamos a lograr cosas que no hemos logrado alcanzar. Vamos a ganar almas, vamos a predicar tu palabra, vamos a ser mejores cristianos, vamos a dar todo lo mejor de nosotros para ti. En el nombre de Jesús te pedimos misericordia por los que están enfermos, por los que están pasando momentos difíciles. Ayuda a tu iglesia, Cristo el Divino Redentor. Fortalece a tu iglesia para permanecer firme, sin titubear y sin retroceder. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Muchas gracias. Amén y amén. Les mandamos un afectuoso saludo, amados hermanos. Deseamos en el Señor pronto verles y en el nombre de Jesús, ánimo a seguir adelante confiando en Él, que hay mucho que recorrer. En el nombre de Cristo Jesús les mandamos un saludo. Dios les bendiga y Dios les guarde. La paz del Señor con ustedes. Amén.